Pues quisiera iniciar con un repaso de la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda de la clase pasada que se haya quedado por ahí acerca de, veíamos la justicia de Dios, veíamos el tema de el carácter justo de Dios, también veíamos el tema del juicio, de cómo Dios es el juez de toda la tierra, que a él rendimos y vamos a rendir cuentas delante de su trono. También veíamos el tema La vimos el tema de retribución. la justificación por la fe, ¿verdad? Este, si no entendemos el carácter de Dios en su justicia, pues probablemente no vamos a entender mucho acerca de la justificación por la fe. El tema del evangelio está conectadísimo, ¿verdad? Con el tema de la justicia de Dios. Eh, la salvación es Dios haciendo justicia, ¿verdad? Em, satisfaciendo su justicia con el sacrificio de Jesús. Así que, bueno, pues quisiera ver si hay algún voluntario que quiera leer su meditación que puso. Miren, les voy a pasar algo que yo les debía. ¿Qué creen que es? No, sabía decirle. Oiga, disculpe, maestro, ¿sí le llegó mi tarea? Sí, Ya, gracias. Sí, ya derrapando llanta, pero traté de cumplir. Gracias, maestro. ahí se, Sí, ahí se las mandé. Les debía la presentación de la clase la pasada. presentación. Sí. Por si a alguien se le pasó algún versículo, algún... Realmente en las diapositivas yo únicamente pongo los versículos y los puntos, ¿verdad? Este, que es lo más importante. Bueno, ¿ya están listos? ¿Quién es el primer voluntario que quiere compartirnos? Pues yo le quiero compartir lo de la tarea que hoy le mandé al maestro, Sí, donde el Señor dice, aquí tuve entendimiento de clase, que el Señor Jesús tomó el lugar de nosotros y derramó su preciosa sangre por cada uno de nosotros, porque Él para que no muriéramos, y el precio y que el precio del pecado es muerte, y por su sacrificio en la cruz del Calvario nos salvó por amor. Pues yo tengo entendimiento, ¿verdad? De que él si no hubiera tomado nuestro lugar, ¿verdad? O si él no hubiera hecho ese sacrificio, pues estuviéramos condenados a una muerte espiritual, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Que él hizo ese sacrificio de entregar su vida por nosotros, para limpiarnos con su sangre preciosa, ¿verdad? De ese pecado que que traemos, ¿verdad? Como seres humanos. Y y pues tuve entendimiento que él lo hizo por amor, aún todavía ni existíamos, porque pues hace 2000 años, maestro, él pensó en toda la humanidad y todas las generaciones. Yo me pongo a meditar, digo, todavía pues yo no estaba ni en el mapa para el ser humano, ¿verdad? Pero él ya nos contempló en esos tiempos, ¿verdad? De que, pues que íbamos a traer el pecado ya, ¿verdad? Y que ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario debemos de valorarlo con nuestros comportamientos y nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y honrarle cada día con nuestra manera de vivir, ¿verdad? Porque él nos compró a precio de sangre, un sacrificio grande que hizo por nosotros, ¿verdad? Y es de que nosotros lo valoremos. Ahorita que conocemos ya un poquito más de Dios, ¿verdad? Y conocer ese sacrificio y valorarlo que no fue tan fácil ir a ese lugar, ¿verdad? Entregar su vida. Dice que su vida no se la quitaron, Él la entregó por nosotros. Y pues yo le doy la honra y gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es bueno y su amor eterno por nosotros, ¿verdad? Desde el principio y hasta el fin.
Él nos ama y nos seguirá amando, ¿verdad? Y pues sigue, ahí no terminó su trabajo en la cruz del Calvario, Él sigue todavía abogando por nosotros y sigue cuidándonos y nos sigue guiando en todas las maneras de nuestras vidas, ¿verdad? Y Él sigue todavía al pendiente de nosotros. Pues es todo, maestro, que le tuve entendimiento de esa parte, ¿verdad? Amén. Gracias, maestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Muchas gracias por compartir, hermana. Sí, Este, maestro. también Itza nos Sí, quiere compartir. bueno, a mí me gustó mucho, o sea, me llegó mucho la palabra eso de la justicia de Dios y pues voy a leer lo que escribí, ¿no? Dice, me reconforta saber que tengo un Dios justo, ¿verdad? Que puedo confiar en su justicia. Y así que cuando pues, se me presenta algún problema, a veces uno cree tener la razón y pensando que el otro no la tiene, pero cuando Dios actúa, sabiendo las dos Te oyes partes, bien bajito, Itza, o soy yo. no sé, me oigo bajita. No, yo lo escucho muy bien. Ah, entonces, pues sé que va a actuar con una justicia verdadera, ¿verdad? En cada situación que se me presente. Y también, pues, eso de saber desde que el principio hasta el final la palabra de Dios, sus leyes, sus preceptos, pues todos son buenos, justos y que nos ayudan para bien, cuidando el bienestar de todos, ¿verdad? Porque la justicia de Dios, pues es perfecta. Esa no tiene engaño, no tiene error. Y pues al confrontarme con toda esta verdad de que sabía que Dios sabía que no nos íbamos a poder justificar cuando estuviéramos en la presencia de Dios en el tribunal, pues él en su gran amor y su misericordia, pues envió a su Hijo a rescatarnos, a darnos vida. Y pues es algo que debemos de estar bien agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque Él sabía que cuando nos presentáramos no íbamos a tener justificación porque pues somos pecadores por naturaleza y aparte pues nos dio libre albedrío, ¿verdad? Pero ahorita ya conociéndolo y conociendo más de Él, pues sabemos todo lo que Él hizo por nosotros y en esta enseñanza pues me hace recordar realmente el gran amor de Dios y el favor que nos tiene y que ese favor que nos tiene es inmerecido, ¿verdad? Porque no merecíamos más que ahora sí, en el juicio final derechito al infierno porque no teníamos otra, pero en su gran amor y saber que somos esas personas que desde antes de que lo conociéramos ya Él tenía preparado todo para nosotros. Y pues lo que comentaba yo la vez pasada, que pues que ya cuando nosotros decidimos hacer algo, Él ya lo sabe, ya tiene ese juicio y pues todo eso, yo el día que lo estaba escribiendo, porque volví a oír la clase y todo, y el día que estábamos con la clase, no alcanzo a describir lo que sentía mi corazón o lo que siente mi corazón, nomás de saber todo lo justo que es Dios con nosotros, por tanto amor. Amén. Gloria a Dios. Pues quisiera tomar lista. Ya son 8:13, entonces eh, somos poquitos ahora, ¿verdad? Los espantó la lluvia. No, yo pensé que no iba a haber clases, dije, a lo mejor estaba trayendo el maestro. Ok, vamos a pasar lista. Aquí tengo a Gloria.
Gloria, no. Todavía no se conectan. Memo me dijo que me dijo que no se iba a poder conectar. Itza sí está, ¿sí? Ok, Magda, Presente, maestro. Margarita, Presente, maestro, buenas noches. buenas noches. Margarita Villalobos, ella ya no se va a conectar, ¿verdad? Me imagino yo. Ah, María Cristina Vargas, Mayra, Yo presente. ok. Miguel, Miguel no ha... Miguel, Miguel. Ya, ok, ahí está Miguel. Moisés, a ver, permíteme un momento, permíteme. Listo. A ver, tengo a Moisés, ahora no se ha conectado Moisés. Nancy, no. Oscar, Oscar, tampoco está Oscar. Ok. Patty, Patty no está. Perla, Presente. ah, sí, ok. Alicia, Alicia sí estaba, ¿verdad? Ahorita estaba. Estaba hace un momento, no sé por qué se salió. A lo mejor se le fue la señal. El, pero sí estaba. Ok, la voy a anotar. Voy a ver si se conecta después. Ok, Carmen Valleza. Así está. Ok. Nora. Presente. Ok. Y Ceci me dijo que no iba a poder. Ok, espero que no se haya pasado a nadie. A ver. Hola, muy buenas noches, Edgar. Ay, perdón, soy yo. Es que estoy intentando Ah, abrir el iPad, pero no me abre. ok. Perdón. A ver. Ok, voy a ir compartiendo
la presentación. Sí la ven todos, ¿verdad? Sí, sí se ve. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si oramos? Vamos al Señor para que Él nos dé su gracia en esta noche para poder entender su palabra. Señor, aquí estamos, Señor. Eh, Gracias por este tiempo. Gracias porque eres fiel y bueno. Y esta semana nuevamente nos reúnes aquí, Señor. Has dispuesto nuestro corazón. Gracias te damos por tu bendita palabra que eres el mejor papá, Señor, que tenemos. Porque qué Dios hay como tú que te revelas, te place el revelarnos cada día más quién eres tú. Así que la meditación que tengamos en esta noche acerca de este tema, Señor, acerca de este atributo tuyo, que sea de mucha bendición para nosotros, que nuestro corazón sea movido a adoración y a un servicio, Señor, a rendirnos a ti. Gracias porque todo lo debemos a ti. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ok, bueno, pues mis hermanos, vamos a estudiar un, un tema que es esencial, ¿sí? Es esencial saber que Dios es un Dios de gracia. Eh, es importante entender el concepto de la gracia porque el cristianismo mismo, ¿sí? Todo el cristianismo, todo lo que vivimos, lo que profesamos, sí, somos cristianos, pero un cristiano que no comprende la gracia, creo que no es un cristiano, ¿sí? Es esencial para el cristianismo el concepto mismo de gracia. A pesar de que vamos a estudiar la gracia como un atributo de Dios mismo, realmente el concepto de gracia lo abarca muchas cosas, ¿sí? Eh, nosotros somos un pueblo apartado por gracia de principio a fin. Nuestro Dios es un Dios de gracia y el cristianismo, si lo puedo decir así, es la religión de la gracia, ¿sí? No es, no es igual a ninguna otra religión, ¿sí? Por eso a veces decimos que el cristianismo no es una religión, ¿verdad? Es un estilo de vida. Pero si lo pudiéramos decir de alguna manera, lo que diferencia el cristianismo con las otras religiones es precisamente la gracia. Ninguna otra religión toca el tema de la gracia como la toca el cristianismo. ¿Sí? Somos privilegiados por entender, comprender lo que es este tema, ¿sí? De la gracia. Bueno, vamos a leer un texto. Para iniciar, voy a leer un texto que está en Primera de Crónicas 17, del 16 al 17. Amén. Dice, entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar?
Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues has hablado de la casa de tu siervo para un tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Este versículo yo lo escogí porque en este texto se inspiró uno de los himnos más conocidos por, por los cristianos, ¿sí? Tanto aquí como en cualquier lugar del mundo. Creo que todos conocemos, o al menos hemos escuchado del himno Sublime Gracia o Amazing Grace en inglés. El himno Sublime Gracia fue inspirado en este texto. Aquí el rey David eh, se expresa a sí mismo como como un recipiente de la gracia de Dios. Y él hace expresiones como diciendo, preguntándose él, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído a este lugar? ¿Sí? Realmente nosotros leemos en la Biblia que el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios y vemos muchas cosas buenas que él hizo en su reinado, pero él, asimismo, él se veía como cualquier otra persona. Él era como tú y como yo. Él era un pecador y él se veía a sí mismo como un pecador y no se veía en él nada en especial. Por eso él pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué me elegiste a mí? Tanto para ser rey de Israel como para ser un recipiente de tu gracia, como para recibir promesas, así como las que él recibió acerca de su descendencia, como por ejemplo al rey David se le prometió que toda su descendencia nunca iban a faltar los reyes, que un día en su trono se iba a sentar un rey que iba a gobernar por siempre. Pero por eso David él decía, ¿por qué, Señor? ¿Quién soy yo? Y luego decía él, acá al final de este verso, dice, y me has mirado como a un hombre excelente. A pesar de que David, por la historia y por lo que leemos de él no era un hombre excelente, ¿sí? Y nosotros lo sabemos. Él el único hombre excelente que ha existido en la historia de la humanidad es Jesús. Pero aquí no dice que David era excelente, sino que Dios lo veía o lo miraba como un hombre excelente, porque Dios derramó su gracia sobre David y David fue justificado, ¿sí? Fue hecho perfecto delante de Dios porque él creyó las promesas del pacto. Entonces, David es como tú y como yo, fue salvado, fue rescatado por la gracia. Eh, la palabra griega, ah, la palabra griega para gracia es charis, ¿sí? Charis o yaris, también se puede pronunciar, y era una palabra que fue usada mucho por los cristianos de la iglesia primitiva, ¿sí? Eh, en el Imperio Romano, en donde nació Jesús, ¿sí? Jesús nació sobre esa era donde Roma era el imperio dominante y el idioma dominante en esa época era el griego. Entonces, a pesar de que todos en Roma y en Jerusalén y muchos como el apóstol Pablo hablaban griego, esa palabra charis o yaris, gracia, era poco común, ¿sí? Era una palabra que no todos usaban, ¿sí? Era una palabra muy rara. Eh,
el concepto de un Dios que te favorece sin pedirte nada a cambio fue algo nuevo, ¿sí? Para todos en esa época. Un Dios que te perdona por su pura misericordia y gracia sin exigirte nada a cambio era algo nuevo para todos, ¿sí? Entonces, esta palabra era muy rara. ¿Gracia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de gracia, no? ¿Con qué se come? Entonces, esta palabra era casi exclusiva únicamente del lenguaje cristiano. Sí, solamente los cristianos ocupaban mucho esta palabra, así como en las cartas de Pablo, de Pedro, en los evangelios, esta palabra está por todos lados en en el Nuevo Testamento. Así como igual también la otra palabra que se traduce como amor, como ágape, eran palabras exclusivas casi del cristianismo, ¿sí? El ágape, un amor incondicional. O sea, yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame, ¿sí? Eso era nuevo, ¿sí? Entonces, parecía una locura en esa época que Dios amara solamente por su soberana voluntad a criaturas pecadoras, ¿sí? Sin exigir nada a cambio. Y yo sé, ahorita vamos a ver más adelante, vamos a ampliar este concepto, pero es algo increíble. O sea, esta palabra gracia, como lo dije, define el cristianismo, ¿sí? Cristianismo sin gracia no es cristianismo, ¿sí? Entonces, nosotros todos predicamos lo que Pablo decía, el evangelio de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, el evangelio sin gracia no es el evangelio, es otro evangelio. Y quiero, ahorita al final les voy a pasar las diapositivas, pero puse tres conceptos de tres autores diferentes que me gustan mucho estos conceptos que dicen que la gracia, el primero es Abraham Bott. Él dice, es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. ¿Sí? Eso es lo que decía el capitán Bott, así le decían. Arthur Pink, que el libro que yo les pasé tiene este concepto. Cuando tú lees el libro de Arthur Pink, de los atributos de Dios, viene en el capítulo que así se titula La gracia de Dios. Dice, la gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio, por los cuales no se les exige compensación alguna, más aún es el favor de Dios que Dios muestra a aquellos que no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal y el infierno. Yo merezco el infierno, ¿sí? Todos por nuestros pecados merecemos el infierno, pero el concepto de la gracia lo cambia todo, ¿sí? Porque a pesar de merecer el castigo, el mal, la maldición, el infierno, Dios concede soberanamente su gracia. Eh, y la que más me gusta a mí es esta definición de el autor dice G.S. Bishop, dice, la gracia es la provisión para hombres que están tan caídos que no pueden levantar el hacha de justicia, tan corrompidos que no pueden cambiar sus propias naturalezas, tan opuestos a Dios que no pueden volverse a Él, tan ciegos que no le pueden ver, tan sordos que no le pueden oír, tan muertos
que Él mismo ha de abrir sus tumbas y levantarnos a la resurrección. Amén. Y eso es lo que Dios hizo con todos nosotros. Estábamos tan muertos que Dios tuvo que resucitarnos, ¿sí? Si tú te dices, si tú eres un verdadero cristiano, eres un milagro de la gracia, ¿sí? Únicamente eso. Todo el mérito lo debemos a Dios y a su gracia. Em, ok, vamos al punto 1, pero antes yo quisiera, nada más para un punto que quería aclarar, es que em, la gracia Dios la da en dos maneras, ¿sí? Dios da una gracia común y Dios da una gracia especial, ¿sí? Así es como muchos teólogos lo definen como la gracia común y la gracia especial. Y eso es un concepto que viene en toda la Biblia. Sí, la gracia común es el hecho de que Dios derrama su favor sobre toda criatura, ¿sí? Ninguna criatura merece su favor, ¿sí? Pero Dios aún así favorece a toda su creación, ¿sí o no? Toda la creación, Dios dispensa su gracia sobre toda la creación. Dice la Biblia, Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, como ahorita lo está haciendo, ¿verdad? A pesar de Dios no solamente hace llover sobre nosotros que somos sus hijos, ¿sí? Su pueblo especial, su nación santa, pero también hace llover sobre los perdidos, ¿sí? Los que aún no se han arrepentido, ¿sí? Paréntesis, nosotros somos iguales a ellos, ¿sí? Pero la única diferencia es de que nosotros hemos recibido esa gracia y ellos, hay que ir a ellos, ¿sí? Dios nos manda a predicar el evangelio de la gracia también a ellos, así como nosotros fuimos alcanzados. Pero Él, en su gracia común, también los bendice, ¿sí? Él les da de comer, ¿sí? A pesar de que hay personas terribles, ¿sí? Hay personas que tú dirías, ¿cómo es posible? Esa persona no se merece ni un plato de comida. Pero aún así, Dios da de comer a todos, ¿sí? También en su gracia común, Dios da dones a hombres, aunque sean incrédulos, como por ejemplo, Dios da a los hombres, a algunos hombres, el don de entender medicina, a otros da el don de entender contabilidad, ¿sí? Cocina, ¿sí? Todos esos dones que usamos en nuestros llamados o en nuestros trabajos también son favores de su gracia, ¿sí? Todo conocimiento, como lo habíamos visto cuando estábamos estudiando la omnisciencia de Dios, que el Dios conoce todas las cosas, Él también dispensa a todos los hombres todos los conocimientos, ¿sí? De medicina, artes, cocina, ingeniería, todos esos conocimientos son dones de su gracia. También en su gracia común, Dios restringe la maldad de los hombres, ¿sí? ¿Por qué crees que, bueno, yo sé que actualmente sí tenemos guerras, a pesar de que a veces no las vemos, sí hay guerras en los países, hay muerte, hay persecución en muchos países, pero también en la mayoría de los países hay una paz, ¿sí? A pesar de que sí hay guerrillas, hay homicidios en todos lados, pero yo lo digo en una manera general, ¿sí? El mundo no es un caos, es a lo que me refiero, ¿sí? El mundo está restringido por esa gracia común que Dios da y esa bondad común que Dios pone, esa ley natural que Dios pone en todos los hombres
pero eso es obra de la gracia común. Por eso a veces decimos de algunas personas, oye, esa persona, a pesar de no ser cristiano, pues es muy bueno, ¿verdad? Es una buena persona, o sea, es como, como, no me gusta decir esa frase, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, pues solamente le falta ser cristiano, ¿sí? Así se dice de una persona que expresa mucha bondad, ¿sí? Hay personas que ofrendan más que tú y que yo a causas justas, ¿sí? Hay personas que aparentemente hasta parecen más justas que nosotros, ¿sí? Pero no nos debe de sorprender porque también Dios, en su gracia común, dispensa esos favores comunes. Pero, obviamente, falta lo más esencial, ¿verdad? Eh, que es su gracia especial, ¿sí? Esa es la gracia común que Dios da a todo hombre, pero hay una gracia especial que solamente Dios da a su pueblo escogido, aquellos que han creído en Jesucristo y que han aceptado, lo han aceptado como su Salvador y que se han identificado como la iglesia también, ¿sí? A todos ellos Dios da su gracia especial, ¿sí? Perdón de pecados, ¿sí? Que son sellados por el Espíritu Santo, que han recibido los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Todos esos son favores especiales y particulares de su pueblo. Nadie más en el mundo tiene los favores especiales que tiene únicamente la iglesia, ¿sí? Esa es la gracia, ese es, y entre la gracia común y la gracia especial hay una infinita diferencia, ¿sí? Y es cierto, hay personas que viven mejor que nosotros, ¿sí? Algunas personas que hasta se comportan mejor que nosotros, pero hay esa gracia especial que no tiene nadie, ¿sí? Más que su pueblo elegido, su real sacerdocio, nación santa, su pueblo adquirido. Solo la iglesia ha hecho Dios heraldos de su evangelio y nos ha hecho ministros del nuevo pacto, ¿sí? Portadores de su gracia, portadores de su verdad, embajadores en el mundo. Y lo más importante, herederos del cielo, ¿sí? Eso es parte de la gracia especial de Dios. Ya, ahí se cierra el paréntesis. Ahora, el punto número 1 es el Dios de toda gracia. Este punto yo lo puse porque Dios, es importante entender gracia como un concepto, pero también es importante entender la gracia como la esencia de Dios, ¿sí? En su esencia Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Sí, Dios dispensa gracia porque en Él mismo, ¿sí? En su esencia misma hay gracia. Dice el Primera de Pedro 5:10, y después de que haya sufrido un poco de tiempo, y aquí viene en este verso uno de los títulos que más me gusta de Dios. Dice, ah, a ver, ahí está. Él es el Dios de toda gracia, ¿sí? Él es el Dios de toda gracia. Él es la fuente de gracia. De Él proviene la gracia. En Él se origina la gracia. En Él se magnifica la gracia. En Él la gracia es absoluta, ¿sí? Porque Él es en esencia un Dios de gracia. También en primera de Juan, no, perdón, Juan 1:17 dice, hablando de Jesús, vean lo que dice, hablando de Jesús este pasaje, pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿De dónde se originó la gracia que nosotros experimentamos hoy? De Jesús, ¿sí? Él cuando vino al mundo se encarnó, se hizo hombre, obró toda su vida, de ahí se originó toda la gracia. Eh, Había hombres en el Antiguo Testamento también que hallaron gracia en Dios, ¿sí? Pero Noé halló gracia, ¿sí? Él es un Dios, estos puntos yo los puse porque Dios es un Dios de gracia desde el Antiguo Testamento, ¿sí? A veces dicen, no, pues es que en el, no- en el Antiguo Testamento Dios era pura ley, pura ley, pura ley. Y en el Nuevo Testamento es pura gracia, puro favor, es pura misericordia. Pero eso no es verdad. El carácter de Dios es el mismo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y actualmente, ¿sí? De principio a fin, Él fue un Dios de gracia, es un Dios de gracia y será un Dios de gracia. También Moisés en Éxodo 33:17 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí también en los Salmos, ¿sí? Eh, ya vimos Pentateuco, ¿sí? En el Pentateuco, Éxodo y Génesis, se menciona que Dios es un Dios de gracia. En los Salmos dice, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien de los que andan en integridad. En los Salmos se menciona que Dios es la fuente de esa gracia. ¿Ok? Entonces, ahora, en los profetas, ¿sí? En los profetas, en Oseas 14:4 dice, yo sanaré su rebelión. ¿Y qué dice? Los amaré de pura gracia. ¿Sí? Entonces, el Pentateuco, los Salmos, los profetas, todos hablaban de un Dios de gracia. ¿Ok? Me gusta mucho este pasaje que dice, fíjense, escúchenlo bien, dice Romanos 5:20 y 21, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿en qué se convertirá el plan de Dios, sí, al final de la historia, en un reino de gracia? Sí, al final de todo, la gracia de Dios ha de reinar, sí, como dice aquí, así también la gracia reine, sí, eso es una excelente oración que podemos hacer, sí, Señor, que reine tu gracia, sí, que reine tu gracia, que reines tú a través de tu gracia. Entonces, Dios es el Dios de toda gracia. Ok, punto número 2. Número 2. Dios da gracia soberanamente. Ya habíamos visto este tema acerca de la soberanía de Dios, ¿sí se acuerdan?
Estábamos viendo, creo que ese fue el primer tema, ¿no? El primer tema fue la soberanía, de la supremacía y la soberanía de Dios. Algo que Dios hace en su soberanía es otorgar gracia. Y esto viene en muchos favores, bueno, perdón, en muchos versos. Pero en resumen, la gracia es un favor que Dios da a quien Él le place, ¿sí? Si Él hubiera querido, hubiera dado gracia a todo el mundo, pero Él decidió darlo solamente a los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y fíjense, ni aún a los ángeles caídos, Dios les da gracia, ¿sí? Imagínate qué privilegiados nos debemos de sentir nosotros, ¿sí? Que en la Biblia, en toda la Biblia, lee toda la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, no hay ninguna promesa para los ángeles de que puedan ser restituidos, ¿sí? Los que entraron en rebelión con Satanás, jamás se les otorgó un Salvador. Pero en cambio, desde el principio hasta el fin, la Biblia está llena de promesas de Dios hacia los hombres, ¿sí? Que somos menores que los ángeles, ¿sí? Y aún así Dios nos da gracia. Nosotros somos, como dice este texto, nosotros somos más vosotros sois. Aquí vienen los títulos de la iglesia: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde que se introduce este tema de que fuimos nosotros escogidos, eso nos habla de que Dios es un Dios soberano, ¿sí? Él escogió, ¿sí? Él nos escogió para Él mismo. También en otro texto dice, en Romanos 8, 9, 18 dice, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, ¿sí? El dar misericordia a alguien es un acto soberano de Dios. Él no dice, ay, él me cayó muy bien, le voy a dar misericordia. No, o sea, no funciona, no funciona así. Dios da misericordia a quien Él quiere, aunque no se lo merezca. ¿Ustedes creen que si hubiera estado en ustedes, ustedes hubieran salvado al apóstol Pablo? Yo creo que no, ¿sí? Porque ahorita lo vamos a ver más adelante, pero Pablo era un perseguidor. Y cualquiera que haya leído la Biblia hubiera dicho, no, pues ojalá y le caiga un trueno a este señor, ¿no? Para que, para que pare, ¿no? Pero el Señor, dice este texto, de quien Él quiere, ¿sí? De quien Él quiere, tiene misericordia. Otro pasaje em, que quiero explicar un poquito es en Isaías 1:9, dice, escuchen bien, dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un remanente pequeño, voy a subrayar aquí, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Tú sabes por qué las ciudades de Sodoma y Gomorra existieron? ¿Por qué están de ejemplo en la Biblia como naciones depravadas, como naciones que le daban rienda suelta a sus pasiones? ¿Sí? ¿Por qué crees que existieron estas ciudades? Yo creo que este pasaje, este versículo nos dice la respuesta, ¿sí? Las
ciudades de Sodoma y Gomorra existieron para enseñarnos a nosotros qué sería de nosotros si no tuviéramos la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué fuera de nosotros si, si Dios no tuviera gracia y nos diera rienda suelta a nuestros pecados? ¿Qué pasaría? Dice este texto, como Sodoma fuéramos, semejantes a Gomorra, ¿sí? Isaías estaba diciendo, si Dios no nos diera gracia, nosotros seríamos semejantes a ellos. ¿Qué diferencia hay entre Sodoma y Gomorra y nosotros? Su pura gracia, ¿sí? Su pura gracia. Y es lo que entendió el rey David, ¿sí? El rey David entendió, yo no soy nada, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi casa para que me has traído ahí, a mí aquí? ¿Por qué me escogiste? ¿Qué hice? ¿Qué viste de mí? Sí, la respuesta es que Dios no vio nada, ¿sí? Dios únicamente por el puro afecto de su voluntad lo escogió y nos escoge también a nosotros. Y David entendió que el acto de Dios de escoger a alguien es un acto soberano, ¿sí? Por ejemplo, aquí el mismo rey David escribió, bienaventurado, ¿qué significa bienaventurado? 1000 veces feliz, ¿sí? O extremadamente feliz. ¿Quién es la persona 1000 veces feliz? Dice aquí, el que tú escogieres, ¿sí? El que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios, ¿sí? Esa persona, el escogido, el que sabe y entiende que fue escogido de pura gracia, es 1000 veces feliz. Y por eso él dice, seremos saciados por el bien de tu casa, de tu santo templo. Entonces, este punto es que la gracia de Dios es soberana. También la gracia de Dios es gratis. ¿A cuántos no les gusta esa palabra? Gratis. ¿Sí? A todos nos gustan las cosas gratis, ¿no? A todos nos gusta ir el día del cono gratis a Dairy Queen. A todos nos gusta que nos regalen cosas, ¿sí? Eh, amamos la palabra gratis, ¿no? Eh, un testimonio reciente que tenemos nosotros es que el día de ayer, el día de ayer fuimos, mi esposa y yo y el niño, fuimos a cenar unos tacos, que están por aquí cerquitas, como a unas 2 cuadras, y fuimos a los tacos y ¿a quién creen que nos encontramos? Al pastor Mike y a Linda. Ahí estaban cenando ellos unos tacos también. Y los saludamos, nos dio mucho gusto verlos, sí, estaban ahí ellos creo que se pidieron unas tostadas o algo así. Entonces ahí estuvimos, cenamos, ellos se fueron, se despidieron de nosotros y pues ya se fueron, ¿no? Y ya cuando le preguntamos al señor, ¿verdad? Al dueño del local, ¿cuánto le debemos, señor? Y el señor nos dijo, no, no es nada. Nos dijo, un ángel se los pagó. Y, y nos dijo, no, el señor de esa mesa se los pagó. Y, y a nosotros, pues nos sorprendió bastante, ¿no? Y nos dio mucho gusto, y le dimos las gracias al pastor y todo. Pero esos detalles, ¿no? De que em, esos favores que ejemplifican la gracia,
¿sí? Como a nosotros nos salió gratis esa cena, pero pues al pastor sí le costó, ¿verdad? Y ese es un acto de gracia, ¿sí? Eso ejemplifica lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? A nosotros el favor divino, la salvación no nos cuesta nada, pero a Dios le costó todo, ¿sí? Eh, y vivimos en un mundo en que todo nos cuesta, ¿no? Todo nos cuesta. A pesar de que amamos las cosas que nos salen gratis, eh, es una realidad que nosotros vivimos en un mundo en donde todo nos cuesta, ¿sí? Por eso a los hombres se les hace muy difícil entender el concepto de la gracia, porque la gracia nos habla de que el favor de Dios es gratuito, ¿sí? De que Dios en Cristo hizo posible que nosotros estuviéramos bien con Él por el favor y el sacrificio de Jesús de una manera gratuita, ¿sí? Y si no me lo crees, cuando vayas al cielo, ¿sí? Cuando el Señor te llame a su presencia y estés en el cielo, ve con el ladrón de la cruz, ¿sí? Ve con el ladrón que Jesús salvó, que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregúntale a él, ¿qué hiciste para estar aquí? Pregúntale eso, ¿qué hiciste para estar aquí? Y él seguramente va a decir, yo no hice nada, ¿sí? Y si le preguntas, ¿te bautizaste? Él te va a decir, no. ¿Alguna vez tomaste la cena del Señor, la Santa Cena? No. ¿Sí? ¿Alguna vez hiciste algún sacramento? No. ¿Alguna vez diste tu diezmo? No. ¿Sí? Él entró de una manera gratuita. ¿Sí? Él solamente vio a Jesús. ¿Sí? Él vio a Jesús por la fe. ¿Sí? Él vio a Jesús por la fe y eso fue todo. ¿Sí? Porque entendió que el favor de Dios no se gana por las obras. No se gana por qué estatus tengas, qué posición tengas, cuánto dinero tengas, que si has hecho esto, que si has hecho lo otro. Eso no te hace ganar el favor de Dios. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque después voy a explicar dónde quedan esas obras, porque es cierto que Dios nos llama a hacer buenas obras, pero lo voy a explicar después. Pero hay muchos pasajes, los voy a leer rapidito. En Romanos, ¿sí? En Romanos, voy a leer varios textos así rápido de Romanos. El 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? Gratuitamente. Apocalipsis 21:6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Sí? Eh, nosotros somos, me faltó me lo comí. Bueno, un texto que, que yo iba a leer es, aquí lo tengo, anótenlo por ahí en su cuaderno, es Romanos 11:6. ¿Sí? Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalengua, ¿no? Pero dicho de una manera sencilla, la salvación no es 99% gracia
1% obras. Si fuera así, entonces dice Pablo, ya no es gracia. ¿Sí? Si tú le añades 1% de obras a tu salvación, entonces eso ya no es gracia y ya no es el cristianismo que predicamos. ¿Sí? Eh, no es 50-50, ¿sí? 50% obra, 50% gracia. Eh, nosotros somos salvos únicamente por pura gracia, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. ¿Sabes cuál fue el momento en donde tú fuiste completamente salvo? No fue en el momento en que tú profesaste tu fe en Cristo, sino fue en el momento en el que Jesús gritó en la cruz, consumado es, ¿sí? En ese momento Jesús completó toda obra que Dios exige, ¿sí? Toda obra, todo castigo, todo fue consumado ahí, ¿sí? Consumado es, dijo él. Algo que hay que entender también es de que a pesar de que a nosotros no, como lo decía antes, a nosotros no nos cuesta nada la salvación, pero a Jesús, a Dios, sí le costó todo, ¿sí? Y lo vemos en este pasaje aquí en Pedro, que dice, fuiste rescatados con cosas, no con cosas corruptibles, eh, fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre preciosa de Cristo como cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí? Es decir, a ti no te cuesta nada, pero Jesús derramó la sangre más infinitamente costosa. Él pagó nuestras fianzas, Él pagó nuestras deudas. Y aquí voy a aclarar un poquito el tema de las obras. Ok. Sí, este es otro paréntesis. Las obras, sí, todas las obras que hacemos como creyentes, esas obras no nos pueden salvar, ¿sí? Y eso hay que dejarlo bien claro, ¿sí? Si decimos que estas obras aportan algo a la obra de Jesús, estamos predicando otro evangelio, ¿sí? El evangelio nos dice que la salvación es sin obras, únicamente por la fe en el evangelio. Tú no eres salvo por tus obras, pero si tú eres salvo, tú consecuentemente vas a hacer buenas obras, ¿sí? Y ahí les va. Es decir, las obras no son un requisito para tu salvación, sino es una evidencia de que eres una persona salva, ¿sí? Es una evidencia pública de que Dios ha cambiado tu corazón. Eh, por eso Santiago en su carta dice, una fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta. Eso quiere decir, en otras palabras, una fe sin obras es una fe falsa, ¿sí? Y hablo de verdaderas obras. Verdaderas obras me refiero a esas obras que hacemos de una manera agradecida, sin perseguir el favor de Dios, sino las obras que muestran nuestra gratitud de que ya hemos recibido el favor de Dios. Y hay una frase en un libro que leí hace unos años ya, un pastor que se llama Paul David Tripp,
Dice, el trabajo que haces debe hacerse en celebración de algo. No trabajas para ganarte el favor de Dios, ¿sí? No trabajas para ganarte el favor de Dios. Al contrario, tu trabajo es un himno de agradecimiento por los méritos que Cristo logró a tu favor, ¿sí? Tus buenas obras, ¿qué son? Son un himno de agradecimiento de lo que Dios ya hizo por ti. No para ganarme el favor de Dios, sino para celebrar que el favor de Dios ya me ha sido dado por pura gracia. Ok, punto número 4. Perdón, sí, sí, 4. Punto número 4. Ya vimos, la gracia de Dios es soberana, la gracia de Dios es gratuita y ahora vamos a ver la gracia de Dios es inmerecida. La gracia de Dios tiene que ser soberana porque nadie la merece. ¿Sí? Nadie merece el favor de Dios. El único, la única persona que ha pisado en la tierra que ha merecido el favor de Dios es Jesús. ¿Sí? Pero en ese momento en la cruz, él se privó de todo el favor de Dios. ¿Sí? Él fue apartado de todo el favor de Dios para que nosotros, inmerecidamente, hoy podemos recibir el favor de Dios. Arthur Pink dice, así es, este sí lo puse, dice, la gloria, escuche bien, la gloria de la gracia de Dios, la gloria de la gracia gratuita y soberana de Dios brilla de manera visible más que de ninguna otra parte que en la indignidad y la diversidad de los que la reciben. ¿Sí? Es decir, entre más indigno seamos, más brilla la gracia de Dios. En donde el favor y la gracia de Dios es más exaltado en las personas más indignas. ¿Sí? Eh, por ejemplo, yo puse aquí un texto del libro de Arthur Pink acerca de el apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo era un hombre indigno? Sí, él era un hombre indigno. ¿Pablo merecía la gracia? Él no la merecía. Pero aún así el favor de Dios lo alcanzó. Y hay un texto aquí que puse del libro de Arthur Pink que dice, se los voy a leer, consideremos el caso de Saulo, perseguidor cruel y encarnizado, que vomita amenazas, dispuesto a hacer una carnicería, acosando a las ovejas, matando a los discípulos de Jesús. La desolación que había causado y las familias que había arruinado no eran suficientes para calmar su espíritu vengativo. Eran como, eran como un sorbo que lejos de saciar al sabueso, le hacía seguir el rastro más cerca y suspirar más ardientemente por la destrucción. Estaba sediento de violencia y muerte, tan ávidamente e insaciablemente era su sed, que incluso, dice, respiraba amenazas de muerte. Sus palabras eran como lanzas y flechas, y su lengua como una espada afilada. Amenazar a los cristianos era para él tan natural como el respirar. En los propósitos de su corazón rencoroso no había más que un deseo de exterminio. Y solo la falta de más poder impedía que cada sílaba, cada aliento que salía de su boca, no esparcieran más muerte y no hacía caer más
no hacer caer a más discípulos inocentes. Y lo hace una pregunta: ¿quién, según los principios de justicia humana, no le hubiera declarado vaso de ira preparado para una condenación inevitable? Dice, más aún, ¿quién hubiera llegado a la conclusión de que este enemigo implacable de la verdadera santidad estaban reservadas forzosamente las cadenas más pesadas y la mazmorra más oscura y angustiosa? Con todo, admiremos y adoremos los tesoros insondables de la gracia. Este Saulo fue admitido en la compañía bendita de los profetas, fue contado entre el noble ejército de los mártires y llegó a ser figura destacada entre la gloriosa comunión de los apóstoles. Y de las mismas, de las mismas palabras del apóstol Pablo, dice él, pero por la gracia la palabra gracia se menciona 3 veces en este pasaje. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven? Nosotros debemos de admirarnos no del apóstol Pablo, sino de la gracia de Dios que obró en él. ¿Sí? Esa misma gracia es la que obra también en nosotros. Otro hombre, este fue de la Biblia, un personaje histórico que se llamaba John Newton. John Newton era era la persona, bueno, era un pastor que escribió el himno Sublime Gracia. Él fue el que escribió Amazing Grace. Pero su testimonio, el testimonio de John Newton, empieza el 24 de julio de 1725. ¿Sí? Él era el hijo de un capitán comandante de un barco. A los 19 años, él se embarcó en en una tripulación, ¿sí? Pero no era una tripulación cualquiera. Era un barco que comerciaba esclavos de raza negra, ¿sí? Entonces él se convirtió en un traficante de esclavos, ¿sí? Aquí comenzó su vida de traficante y se volvió una persona muy, muy depravada, ¿sí? Después de algunos años hubo muchas cosas que marcaron su vida, pero después él mismo se convirtió en el capitán de un barco traficante, ¿sí? Él mismo se convirtió en jefe de traficantes, ¿sí? Eh, Dice una de sus biografías que él se transformó en uno de los más temibles y despreciables traficantes de hombres negros. John Newton fue tan despreciable, tenía un carácter tan despreciable, tan odioso, que incluso su misma tripulación lo llegó a odiar, ¿sí? Sus mismos aliados, ¿sí? Lo llegaron a odiar a tal punto que una vez estaba tan borracho en su barco que se cayó al agua, se cayó al mar. Entonces, como a todos les caía gordo, lo que hicieron fue que agarraron un arpón con los que a veces con los que pescan los peces grandes, ¿sí? Un arpón, y se lo aventaron, ¿sí? Se lo aventaron
y el arpón se clavó en su cadera y lo jalaron. Lo jalaron para rescatarlo, como si fuera un pez, ¿sí? Y eso hizo que él quedara cojo toda su vida. Pero llegó un día espantoso en donde él estaba en su barco y empezó una tormenta muy, muy fuerte. La tormenta era tan fuerte que él escribió en su diario que él estaba escribiendo que posiblemente ninguno de ellos iba a sobrevivir, ¿sí? En esa tormenta. Pero por la pura misericordia de Dios, la tormenta se calmó, ¿sí? La tormenta se calmó y ninguno de los marineros murió en ese día. Entonces él escribió ahí en su diario que fue por la pura misericordia de Dios que ninguno de nosotros morimos. Entonces él meditó en ese hecho y se dio cuenta de que solamente la gracia de Dios los salvó en ese día. Ya después de muchos años, en 1755, él viajó a Liverpool, en Inglaterra, y ahí conoció a dos personajes que a lo mejor ustedes, algunos saben. Uno se llamaba George Whitefield y el otro se llamaba John Wesley. Ellos eran dos amigos y él se hizo discípulo de George Whitefield, que era un pastor. Entonces, para no ser ya muy larga la historia, él se hizo pastor, se convirtió y se hizo pastor de una ciudad que se llamaba Olney, en Inglaterra. Y él hacía muchos cultos, hacía muchas reuniones de oración, pero la aportación más especial que él hizo a la iglesia en ese momento era que cada semana él escribía un himno, ¿sí? Cada semana salía un himno nuevo. Entre todos esos himnos, el más popular de todos es Sublime Gracia, ¿sí? Además de convertirse en pastor, él se hizo defensor en el tema de la esclavitud, ¿sí? Él se hizo un defensor en el tema de la esclavitud y participaba en campañas para erradicar el comercio de esclavos negros, ¿sí? Y en el mismo año en que murió, él murió en 1807. En ese mismo año, un poquito antes de que él muriera, él alcanzó a ver, por la pura gracia de Dios, él alcanzó a ver antes de morir que el gobierno de Inglaterra estaba firmando el decreto para abolir la esclavitud, ¿sí? Entonces, lo que antes él practicaba con todas sus fuerzas, él los últimos años de su vida se esforzó por tratar de erradicarlo y al final se logró, ¿sí? En una de las en una de las iglesias que hay en Inglaterra hay un texto en la pared que dice John Newton, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África. Fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado y señalado para predicar la fe que por tanto tiempo había estado destruyendo. Sus últimas palabras, cuando ya estaba en, al borde de la muerte, él dijo estas palabras: mi memoria ya está cerca de apagarse, pero aún puedo recordar dos cosas: que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador. Entonces, como había comentado, estos dos hombres, tanto el apóstol Pablo como John Newton, al igual que tú y que yo, no merecían la gracia. Y eso exalta lo inmerecida que es la gracia. ¿Sí? La gracia de Dios, nosotros fuimos salvos soberanamente, gratuitamente e inmerecidamente. ¿Sí? Eso debe llenarnos nuestro corazón de humildad. Ellos, al igual que nosotros, al igual que Pablo, al igual que John Newton, al igual que nosotros,
todos merecíamos el infierno, pero en la gracia de Dios, Él nos ha dado tiempo presente, nos ha dado vida eterna, ¿sí? Nos ha dado vida eterna, nos ha dado una gracia inmerecida, nos ha dado un lugar en el cielo, ¿sí? Y eso solamente es por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad que Él se propuso en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Amén, amén y amén. Muy bien, muy bien, hermanos. Pues me tardé un poquito, pero pues sí alcanzamos a terminar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues solamente quisiera pues orar y que Dios selle su palabra en nuestro corazón. Es amén. Pues gloria a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche. Qué bendición el poder escuchar cuánta gracia tú has derramado sobre nosotros, sobre tu propio pueblo. Gracias por elegirnos. Gracias, Señor, por darnos, así como dice el libro de Apocalipsis, darnos gratuitamente de beber el agua de la vida eterna, Señor, por medio de Jesús. Gracias también te damos porque inmerecidamente tú nos diste todas las cosas en Jesús. No nos falta nada. Lo tenemos todo en Él. Él es suficiente. Gracias por tu infinita gracia. Gracias porque así como Noé, nosotros también hemos hallado gracia ante tus ojos. Y te damos a ti toda la gloria, Señor. Al final de todo, cuando estemos en el cielo, nosotros vamos a decir como es el ladrón en la cruz, yo no hice nada, todos los méritos se los debo a mi Salvador, y vamos a echar todas nuestras coronas delante de Él, porque Él es el único digno. Él es el único digno de nuestra adoración. Eres el que se lleva toda la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te amamos porque tú nos amaste primero, sin, sin nosotros, eh, sin nosotros merecerlo, Señor. Gracias. En el nombre, en tu precioso nombre oramos. Amén. Y Amén. Amén.